Buenas noches y bienvenidos a todos. A nombre de Producción y Difusión Artístico-Cultural Socialmente Responsable, les damos la bienvenida. Agradecemos a Casa de Francia, a Jacqueline Andrés, directora de la Mediateca, por una vez más ser el recinto para una actividad. Es la mesa de comentarios en relación a la película de La Man. Tenemos a dos invitados para comentarlo. Marguerite Donadieu-Lebrun. Decido escribir el amor es del orden de lo imposible, no solo porque la definición le es ajena, sino porque el amor hace del animal humano metáfora. Del amor nos enteramos tarde, en el a posteriori, cuando advertimos el instante de gloria o de miseria, el acontecimiento elocuente, patético, cómico y o trágico en que nos transformó. Considero que la obra de Marguerite Duras está anudada al cuerpo del deseo, y por consiguiente a la temporalidad de la voz y el instante. Es una vinculación sofisticada y técnicamente vanguardista entre biografía y ficción. Entre los aproximadamente 52 textos, novelas, obras de teatro y 33 guiones de cine, advertimos que su obra es un cuerpo monstruoso de extremidades múltiples y pasiones insoportablemente humanas. La Man es un texto tardío en la trayectoria literaria de Duras. Lo escribe a los 70 años. El tema es el encuentro de Marguerite con la que ella menciona es la causa de su escritura. La Man es una puesta en juego de cómo se llega a la necesidad de escribir. Es también la manifestación del contundente estilo durasiano que comienza a desplegarse en La Restaurant de Lulbenstein, escrita en 1964. Estilo en el que el lenguaje se aleja de su función utilitaria comunicativa a través de un proceso de simplificación sintáctica y gramatical para devenir en articulaciones impresionistas, en las que abandona la acumulación de datos vertidos en la descripción de lugares o escenas para elaborar atmósferas formadas por sensaciones, por los impactos de la experiencia que yace en las entrañas del recuerdo. Esta obra conserva el marco formal del diario, en el que Marguerite evoca para recrear la clave literaria del tema de su pasado en Indochina. El texto de La Man era parte de un proyecto con su hijo Jean Mascol, de la recuperación de fotografías antiguas de la familia y de ella, que estarían acompañadas de sus comentarios. Se llamaría La Fotografía Absolue, que para Marguerite podría concentrarse en el instante de la barcaza sobre el Mekong, en el instante en que mira por primera vez el lujoso coche negro del que será su amante chino. Tiempo después de publicado, se plantea la adaptación cinematográfica de La Man, producida por Claude Berry, quien desde el principio implica a Marguerite en el proyecto. Roman Polanski y Stephen Feld rechazan la dirección. Michel Cimino firma pero luego abandona el proyecto. Finalmente la dirige Jacques Annaud en 1992. Marguerite redacta un guión, pero al poco tiempo es hospitalizada y prácticamente desahuciada. Annaud colabora con Marguerite hasta su hospitalización, utilizando el guión de la autora, la novela y un guión que elaboró en colaboración con Gerard Branch. Marguerite se distancia del proyecto al advertir el interés comercial que se persigue. Marguerite redactará varios guiones que finalmente no se consideran para la película. Ella quería mostrar de dónde proviene su necesidad de escribir, impulso que descubre por el despertar de una nueva sensualidad que por supuesto tendrá consecuencias, como la que evidencia Marguerite Lebrun en esa verdaderamente extraña ocasión en que habla con mucho amor a su hija. Cito: ¿sabes que se ha acabado, que nunca podrás casarte aquí en la colonia? Me encojo de hombros, río. Digo, puedo casarme en todas partes, cuando quiera. Mi madre hace un gesto negativo. No. Dice, aquí todo se sabe, aquí ya no podrás. Me mira y dice cosas inolvidables. ¿Les gustas? Respondo, eso es. Les gusto, a pesar de todo. Entonces, dice, les gustas también porque eres tú. Fin de la cita. La situación contextual de ningún modo fue sencilla para Marguerite. La Indochina de la época era un escenario exótico y en general ininteligible para la colonia francesa.
La población proveniente de Europa intenta civilizar a la población local, cuidando de no mezclarse con ellos. Desde 1859, en que los franceses toman Saigón y sus alrededores, hasta la Conferencia de Ginebra de 1954, en que se conviene la separación. Este choque cultural implicó diversos tipos de segregación. Por un lado, las castas, formas tradicionales de una China aún cerrada al exterior, formas de intercambio locales, la religión y el factor económico. Considero que son algunos lugares que sería importante tomar en consideración para lo que vamos a discutir en torno a la película. Tenemos a la maestra Itchel García Lino. Ella es postulante a doctor en psicoanálisis por la Sociedad Psicoanalítica de México, maestra en psicología de la UNAM con especialidad en terapia psicoanalítica para adolescentes y adultos, licenciada en psicología por la UNAM, docente en psicología a nivel licenciatura en universidades privadas y tiene una práctica como psicoanalista en la clínica. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y bienvenidos. Pues bueno, justo a razón de El amante, relaciono un texto que espero sea de utilidad. Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A los 18 años ya era tarde. A los 18 años envejecí. Fue un envejecer brutal. Vi cómo cubrían mis rasgos uno a uno. En vez de asustarme, vi envejecer mi rostro con el mismo interés que habría producido en mí la lectura de un libro. He conservado este rostro. Mantienen sus contornos, pero la materia está destruida. Tengo un rostro destruido. Margaret Duras. El amante. El amante es el retrato de una familia disfuncional y opresiva, arruinada e inadaptada a la nueva situación. Se trata de una familia, la de la propia escritora, compuesta por una madre obsesiva y depresiva, y unos hermanos de caracteres opuestos. Es en cierto modo una novela de aprendizaje de una muchacha que está descubriéndose a sí misma desde el terreno sexual, en medio de un ambiente hostil e incomprensible para ella. Hay varias cosas que hacen que esta novela sea entrañable: la sensibilidad con la que está narrada, la propia técnica narrativa que desgaja la voz de la autora en su yo adolescente y su yo adulto, casi anciana, que recuerda, reescribe y evalúa la propia acción. En el estilo de un depurado director, pero que también capaz de un lirismo de evocación poderosa, y con una frialdad de cirujano con que se analiza tanto la primera relación sexual de la joven protagonista como la muerte de su hermano o la locura de su madre, pero que aún así alcanza una gran belleza expresiva. El sexo y la sexualidad son la base de esta historia, que se ve atravesada no solo por la diferencia de clases, la diferencia racial y sobre todo por la diferencia de edad. Él es un joven de 32 años y ella una adolescente de 15 años y medio. Es justo aquí, en la adolescencia, donde quiero detenerme un poco, en esta etapa de la vida que deja una marca tan profunda de la autora. Es ahí donde nace, renace y envejece tras la entrada avasalladora de su sexualidad. La adolescencia es mucho más que un peldaño en la escala que sucede a la infancia. Es un periodo de transición constructivo necesario para el desarrollo del yo. Es el puente entre el mundo infantil y el estado adulto de una persona. Sin embargo, no es un proceso fácil, ya que si bien es cierto se manifiesta un cambio biológico, una metamorfosis, puesto en este tiempo la sexualidad se implanta en un nuevo cuerpo. El cuerpo genital conquista el cuerpo infantil. Sobreviene una oleada pulsional que empuja, resignifica e enviste el cuerpo infante. Y es cierto, hay un duelo por ese cuerpo que se va y lo que se implica en ello. Hay también un proceso, hay también un paso del instinto del placer, que es la satisfacción del deseo. Se juega un reordenamiento narcisista con una reconstrucción de los ideales, que se produce también una reelaboración de las identificaciones infantiles, dando lugar a identificaciones adultas, que posibilitará la construcción de la identidad personal. Teniendo en cuenta las premisas anteriores, ¿qué más se pone en juego en la adolescencia? Entrar en el mundo de los adultos, deseado y temido, significa para el adolescente la pérdida definitiva de su condición de niño.
Es un momento crucial en la vida del hombre y constituye la etapa decisiva de un proceso de desprendimiento que comenzó en el nacimiento. Los cambios psicológicos que se producen en este periodo y que son correlatos de los cambios corporales llevan a una nueva relación con los padres y con el mundo. Ello solo es posible si se elabora lenta y dolorosamente el duelo por el cuerpo del niño, por la identidad infantil y por la relación con los padres de la infancia. Cuando el adolescente se incluye en el mundo con su cuerpo ya maduro, la imagen que tiene de su cuerpo ha cambiado, también su identidad, y necesita entonces adquirir una ideología que le permita su adaptación al mundo y o su acción sobre él para cambiarlo. En este periodo fluctúa entre la dependencia y una independencia extrema, y solo la madurez le permitirá más tarde aceptar ser independiente dentro de un marco de dependencia. Pero al comienzo se moverá entre impulsos al desprendimiento y la defensa que impone el temor a la pérdida de lo conocido. Es un periodo de contradicciones, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricciones con el medio familiar y social. Este cuadro es frecuentemente conocido o pensado como una crisis o estados patológicos. Tanto las modificaciones corporales incontrolables como los imperativos del mundo externo que exigen del adolescente nuevas pautas de convivencia son vividos al principio como una invasión. Esto lo lleva como una defensa a retener muchos de sus logros infantiles, aunque también coexiste el placer y el afán de alcanzar un nuevo estatus. También lo conduce a un refugio en un mundo interno para poder reconectarse con su pasado y desde ahí enfrentar el futuro. Estos cambios, en los que pierde su identidad de niño, implican la búsqueda de una nueva identidad que se va construyendo en el plano consciente e inconsciente. El adolescente no quiere ser como determinados adultos, pero en cambio elige a otros como ideales. Se va modificando lentamente y ninguna premura interna o externa favorece esta labor. La pérdida que debe aceptar el adolescente hacia el duelo por el cuerpo es doble. La del cuerpo del niño cuando los caracteres sexuales secundarios lo ponen ante la evidencia de su nuevo estatus, y la aparición de la menstruación en la mujer y el semen en el hombre, que les impone el testimonio del rol que tendrá que asumir. Solo cuando el adolescente es capaz de aceptar simultáneamente dos aspectos de niño y de adulto, puede empezar a aceptar en forma fluctuante los cambios de su cuerpo y comenzar a surgir su nueva identidad. Este largo proceso de búsqueda de identidad ocupa gran parte de su energía y es la consecuencia de la pérdida de la identidad infantil que se produce cuando comienzan los cambios corporales. El adolescente se presenta como varios personajes y a veces los mismos padres, pero con más frecuencia diferente a las personas del mundo exterior. Mismas que nos pueden decir de él o ella versiones totalmente contradictorias sobre su madurez, su bondad, capacidades, afectividad, comportamiento e incluso en un mismo día sobre su aspecto físico. Las fluctuaciones de identidad se experimentan también en los bruscos cambios, en las notables variaciones producidas en pocas horas por el uso de diferentes vestimentas, más llamativas en las niñas adolescentes, pero igualmente notables en el varón, especialmente en el mundo actual. No es casualidad el vestido de seda con el sombrero de hombre que lleva la protagonista. Es una forma de diferenciarse de los demás. No solo el adolescente padece este largo proceso, sino que los padres tienen dificultades para aceptar el crecimiento a consecuencia del sentimiento de rechazo que experimentan frente a la genitalidad y la libre expresión de la personalidad que surge en ello. Esta incomprensión y rechazo se encuentran muchas veces enmascarados bajo la otorgación de una excesiva libertad, que el adolescente vive como abandono y que en realidad lo es. Frente a esta actitud, el adolescente siente la amenaza inminente de perder la dependencia infantil. Si asume precozmente su rol genital y la independencia total, en momentos en que esta dependencia es aún necesaria, cuando la conducta de los padres implica una incomprensión de las llamativamente polares fluctuaciones entre la dependencia e independencia, refugio de la fantasía afán de crecimiento, logros adultos refugios en los logros infantiles, se dificulta la labor del duelo en la que son necesarios
permanentes ensayos de prueba de pérdidas y de recuperación de ambas edades, la infantil y la adulta. Hasta hoy, el estudio de la adolescencia se centró solamente en el adolescente. Este enfoque será siempre incompleto si no se toma en cuenta la otra cara de la moneda, la ambivalencia y la resistencia de los padres a aceptar el proceso de crecimiento. ¿Qué motivos tiene la sociedad para no modificar sus rígidas estructuras, para empeñarse a mantenerlas tal cual cuando el individuo cambia? ¿Qué conflictos conscientes e inconscientes conducen a los padres a ignorar o a no comprender la evolución de su hijo? El problema muestra así otra cara, escondida hasta hoy bajo el disfraz de la adolescencia difícil. Es la de una sociedad difícil, incomprensiva, hostil e inexorable a veces frente a la ola de crecimiento, lúcida y activa, que le impone la evidencia de que alguien quiere actuar sobre el mundo y modificando bajo la acción de sus propias transformaciones. El desprecio que el adolescente muestra al adulto es en parte una defensa para eludir la represión que le impone el desprendimiento de sus partes infantiles, pero es también un juicio de valor que debe representarse. Además, la desidealización de las figuras parentales lo sumen en el más profundo desamparo. Sin embargo, este dolor es poco percibido por los padres, que suelen encerrarse en esta actitud de resentimiento y refuerzo de la autoridad, actitud que hace aún más difícil el proceso. En la adolescencia, una voluntad biológica va imponiendo un cambio y el niño a sus padres debe aceptar la prueba de la realidad que el cuerpo infantil está perdiéndose para siempre. Ni el niño ni sus padres podrán recuperar ese cuerpo aunque pretendan negarlo psicológicamente o mediante actuaciones en las cuales la vida familiar y la social pretenden comportarse como si nada hubiera cambiado. Además, debemos aceptar que la pérdida del vínculo del padre con el hijo infantil, de la identidad del adulto frente a la identidad del niño, lo enfrenta con una lucha similar a las luchas creadas por diferencia de clases. Como ella, los factores económicos juegan un rol importante. Los padres suelen usar la dependencia económica como poder sobre el hijo, lo que crea un abismo y un resentimiento social entre dos generaciones. El adulto se aferra a un mundo de valores que con triste frecuencia es el producto de un fracaso interno y es un refugio de logros típicos de nuestra sociedad alienada. El adolescente defiende sus valores y desprecia lo que quiere imponer el adulto. Más aún, lo siente como una trampa de la que necesita escapar. Su nuevo plan de vida le exige plantearse el problema de los valores éticos, intelectuales, afectivos, e implica el nacimiento de nuevos ideales y la adquisición de la capacidad de luchar por conseguirlos. Pero al mismo tiempo, le impone un desprendimiento, abandonar la solución del como sí, del juego y del aprendizaje, para enfrentar el sí y el no de la realidad afectiva que tiene en sus manos. Esto le exige un distanciamiento del presente y con ello la fantasía de proyectarse en el futuro y ser independiente como y con los padres. Todo esto le exige formarse un sistema de teorías, ideales, un programa al cual aferrarse y también la necesidad de algo que pueda descargar el monto de ansiedad y los conflictos que surgen de su ambivalencia entre el impulso al desprendimiento y la tendencia a su permanecer ligado. La hostilidad frente a los padres y al mundo en general se expresa en su desconfianza, a la idea de no ser comprendido, a su rechazo de la realidad, situaciones que pueden ser rectificadas o no por la realidad misma. Todo este proceso exige un lento desarrollo donde son negados y afirmados sus principios, donde lucha entre sus necesidades e independencia y su nostalgia del resurgimiento y dependencia. Finalmente, entendemos que el adolescente se enfrenta en la realidad y con el mundo adulto que se siente atacado, enjuiciado, molestado por esta ola de crecimiento. Suele reaccionar con una total incomprensión por rechazo y con un reforzamiento de la autoridad. En el primer momento de esta identidad del adulto, es un sentirse dolorosamente separado del medio familiar
y los cambios con su cuerpo le obligan también al desprendimiento de su cuerpo infantil. Solo algunos logran el hallazgo de encontrar su lugar en sí mismos, en su cuerpo y en el mundo. Esa niña de 15 años y medio tendrá que ingeniar su propio atuendo, su propio encanto y su propia vida. Cuando el joven chino se enamora de ella, se encuentra frente a una niña que empieza a ser mujer, que todavía no ha despertado la inocencia y todavía no se ha iniciado en el camino del amor, pero que está dispuesta a iniciar dicho camino con él, a pesar de las diferencias sociales y raciales. No hay que olvidar que el ser humano vive de pasiones y deseos. Todo gira en torno a eso: el deseo de estudiar, de alcanzar objetivos, la pasión por un equipo, por un deporte y otros. Y sin embargo, la pasión misma está ahí. A lo que quiero llegar a ser, se puede observar como las personas con un deseo y una pasión intensa que puede sobrepasar lo que aún ellos mismos pueden creer lograr. Incluso personas que han llegado a asesinar por esto, llega un momento donde es más fuerte lo que sentimos que lo que pensamos. Y llevándolo al erotismo, es igual cuando un hombre y una mujer se desean. Este mismo lo lleva a buscar los medios para buscarse. Eso fue lo que pasó en la novela. A ellos no les importaba nada, ni su clase social, raza, educación, solo les importaba estar juntos. Por eso, el deseo, la pasión, juega un papel importantísimo. Todo sucede por esto. Lo que tenían era solo eso: largos encuentros inundados de fuego. Ardían el uno por el otro. Sus cuerpos no podían estar separados. Para ella era algo muy nuevo, lo cual lo hacía más atractivo. Y esto, sumado al hecho de que a su lado olvidaba toda su vida, hacía que cada día ella se dirigiera a aquel cuarto que contenía los recuerdos de esa inmensa pasión a la que ella renunció pero que nunca olvidó, en donde estas imágenes del pasado pueden recuperarlas a través del recuerdo, ya que es demasiado tarde para volver atrás. Lo fue ya en el momento que veía a lo lejos la silueta de su amante por última vez, desde el barco, y fue en ese breve instante donde como concluye la autora, muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. Presento a nuestro siguiente invitado, Jaime Tamayo. Él tiene una licenciatura en Derecho, otra en Pedagogía, tiene una maestría en Neurolingüística, es maestrante en Derecho Penal, tiene estudios en Teología, en Filosofía y también en Historia del Arte. Ha fungido como curador crítico de arte en más de 6 países y también tiene otras participaciones en el ámbito académico. Gracias por acompañarnos también, Jaime. Traigo algunas divagaciones entre la novela y la película, porque específicamente me invitaron a comentar sobre la película, y entonces es interesante porque ya hablar específicamente de que se llamen igual no significa que son dos lenguajes equidistantes. O sea, el cinematográfico se maneja en el tiempo y se maneja necesariamente en imágenes fragmentadas, y hablamos de psicolográficas. Y en la novela, aunque también se maneja con el tiempo, tiene que ver más bien con la riqueza del lenguaje y con su capacidad de expresión, digámoslo así, en nuestra cabeza. Entonces, estamos hablando de dos lenguajes totalmente distintos, y cuando hablamos de una novela específicamente como El amante, pues donde se presume que es una autobiografía y donde después ella misma se dice, bueno, sí y no, o sea, no es cierto. Sin embargo, dicen que para ser novelista tienes que ser asesino, estafador, matón y todas aquellas cosas atroces que pueda tener el ser humano para poderlas llevar a la mente de los demás. En cambio, el cineasta tiene que ser pues un mago, porque nos tiene que crear una imagen que nos deje una impronta de tal manera en que se convierta en una serie de cuadros específicos o de escenas que nos permitan de alguna manera evocar o emocionarnos de tal manera que poéticamente nos conlleven a experiencias propias proyectadas. Entonces, esas dos diferencias son torales para poder hablar específicamente de dos temas que creo que la historia, voy a hablar de la historia y no de la novela, de la historia, conlleva. Y una es preciso la seducción, y otra es que tiene que ver con un rompimiento, aun cuando el libro sale, hay un rompimiento entre la forma en que se aprecia una sociedad
la forma en que una mujer se inserta en esa sociedad y la forma en que se vivió, porque también hay que hablar de otra cosa. Parece que me estoy dispersando, pero tiene que ver con una concatenación. Lo mismo sucede con el tiempo en que ella lo vive, que es un tiempo postcolonial o por la terminación de la colonia, y la terminación también de una moral que ya permea. Hay que recordar que las colonias viven los eventos, llamémosle así, sociales, intelectuales, morales, ideológicos, tiempos después, retrasados. O sea, nunca, siempre se vieron los ecos de los países colonializados, no es lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos, un ejemplo del sombrero, y hablamos del tacón de baile, bueno, el tacón de baile implicaba ser una provocación brutal, porque en esa época el salón de baile era casi sinónimo de un prostíbulo. Entonces, de hecho, los cristianos de buenas conciencias tenían prohibido bailar porque era un sinónimo, ¿no?, de libertinaje, que es la orgía, el baile, el canto, la comida y los excesos, y entonces el baile se parece a eso, sobre todo los salones de baile, ¿no?, hasta el día de hoy. Entonces, cuando esta niña decide a los 15 años ponerse un tacón, ponerse un vestido de verano, y comportarse masculinamente, implicaba el empoderamiento sexual de ese ser humano, y hablamos de así, el regodeo de sí misma. Entonces, digamos que es una adolescente peculiar, porque es una adolescente que ya descubrió su sexualidad y sabe poderosa en ese descubrimiento, ¿no? En una entrevista precisamente a la autora dice: yo sabía, porque le preguntaron, ¿usted es una provocadora? No, pero cuando veía al chino sabía que me iba a gustar con él. O sea, esta idea del hombre maduro que seduce, bueno, el hombre maduro es seducible, no ocurre al revés. Además, hay que decirlo, ella sí se enamora, y cuando le preguntaron de qué se enamoró, no, es que no, me enamoré del coche, y me enamoré del tipo estaba vestido, y preciso fue parte de lo que le gusta a ella después de la película, como se vestía un verdadero hombre occidental. No se enamoró de un chino, se enamoró de un chino occidentalizado. O sea, un hombre que podía seducir a cualquier mujer, pero que él tenía la intención de seducir a una mujer que no tenía la costumbre china. Entonces hay que entender, si me explico, que era un amor colonial que, llamamos así, no es desarraigado de su momento histórico, y que en realidad su propia vida ya en sí era provocadora para su sociedad. Digamos que lo interesante de la película es tratar de recrear esos iconos sin perder la capacidad realmente seductora de estos pequeños detalles, ¿no? Yo recuerdo mucho de la película cuando se tocan la mano por primera vez, es transgredir las líneas del tiempo y del espacio, y entonces en el deseo romper llamémosle así, entrar al momento de la seducción y de esta sensualidad reprimida que nos hace perder la suma del tiempo, ¿no? Dicen cuando se tocan los enamorados. Habría que ver de que estaban enamorados, pienso que nunca se enamoraron de ellos mismos. Hay un enamoramiento de lo que significaba cada uno para ellos. Para ella significaba el poder volver a retener o tener acceso a los íconos de poder y de situación acomodada, digna y buena, que había perdido la madre en una aventura de comprar unos terrenos que se les inundaban, que no eran productivos y que de alguna u otra manera significó la ruina de la familia. La ruina de la familia no nomás en términos económicos, sino en términos morales. ¿Por qué? Pues porque el hermano, ella misma lo comenta, los hermanos en la novela sacan como que al bueno y al malo, pero en realidad en la historia es que los dos no tenían control de sí mismos y tenían ella creía que tenían problemas con el otro, ¿no? Posteriormente creo que es digno de comentarse más que otra cosa los íconos de poder, los íconos de seducción y la memoria, ¿no? Es muy interesante cómo se platica. ¿Por qué? Porque es un amor imaginado, es una narración de realmente una fragmentación de momentos cuasi traumáticos, pero sin embargo significativos en términos generales de gusto. Aunque ella platica algunos momentos de placer que convirtieron y que significaron la ruptura, ¿sí? En realidad, si ustedes se ponen a pensar, pues lo que estábamos viviendo era una gran fiesta entre un hombre de 30 años y una niña de 15, que además hay que decirlo, para esa época tampoco era como lo miramos hoy, que es una pedofilia, la
corbatiente, bla, 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 no. Realmente eran los romances normales, como se construyó una relación de un hombre maduro que tomaba por segunda nupcias o por primera nupcias una joven mujer para ser. Lo interesante del asunto es que los dos sabían que no iba a llevar a ningún lado la relación amorosa por circunstancias sociales, circunstancias económicas, pero sobre todo porque simple y llanamente no había manera de sobreponerse al esquema social. El chino estaba en su fiesta, en su gran fiesta, por eso hay estas mezclas de opio. En la película nos plantean que es una forma, llamémosle así, de sobreponerse al dolor social, de no poder, del amor no consumado. Pero la realidad es que en ese momento la guerra del opio estaba todo lo que daba y todos estaban en la gran fiesta produciendo opio y consumiéndolo, y los ingleses se lo estaban llevando y los franceses de alguna manera participaban. Entonces, si es una historia, digo, lo tengo que decir los críticos en su momento franceses, los que no, porque hay que decirlo que fue una novela muy ovacionada en Francia, y hubo alguna voz que dijo, no, la historia de una pintora francesa, ¿no? Así lo dijeron, no lo cito textual, no es mi opinión, pero así lo dijeron. Sin embargo, creo que no, creo que era la voz de una mujer de izquierda que estaba imponiendo en ese momento la razón del ser. La mujer apropiando y empoderándose ante sí misma y dándole, y en ese momento plasmando para su tiempo la historia de una mujer que trascendió la sumisión. En lo personal, y ahí sí en mi opinión, creo que es interesante la historia más que nada porque, reitero, es un amor recordado hacia sí mismo. No un gran romance entre dos seres humanos, es el amor hacia sí mismo, en donde dice, ella sí he vivido la vida congruentemente en la reafirmación de lo que soy. Y creo que fue un gran cierre de cuentas entre su familia y ella. A grandes rasgos, creo que terminó colonizando a un ser humano, y lo creo concretamente con Nietzsche. Terminó siendo o teniendo la razón última, ¿no? Ya cuando le preguntaban, ¿y por qué lloraste cuando saliste de China? Dice, porque al final del día creo que sí lo quería tanto como quería lo que tenía. Bueno, pues muchas gracias. Abrimos justamente la parte de comentarios y preguntas. Oyendo las dos exposiciones, me llama mucho la atención cómo este paradigma de la adolescencia se rompe. Justamente ahí no hay esas características que describen la adolescencia. Hay justamente el sufrimiento de una mujer que busca afirmarse. Es decir, esto ya es elaboración posterior, pero vemos a una mujer buscándose, afirmándose, y además esta hipocresía familiar, eso es una de las, hace mucho que vi la película, y una de las cosas que más me conmueve es este aprovechamiento de la familia, ¿sí?, de la relación que ella tiene con este mandante chino, ¿no? Este es algo que recuerdo realmente dramático, porque lo que podrían ser los valores, convenciones, no existen ni dentro de la familia ni fuera de la familia. No importa si es chino, podría haber sido neutro, era conveniente. Conveniente a pesar de las reticencias de la familia y demás. Lo que a mí me llama la atención y me gustaría que los participantes, la exposición de Jaime, hay un pragmatismo en el discurso de ella que desmiente su rostro. Es decir, pareciera que lo que ella vive, que como ella se mueve,
no aparece sino como expresión corporal nada más, nunca discursiva, me refiero al discurso hablado, ¿no? Lo que ella dice no expresa el dolor que yo recuerdo de las imágenes. Dolor y no, más bien sensación, descubrimiento, no sé, que me hacen pensar en un drama de la existencia en donde no se sabe hacia dónde se va, donde todo parece moverse y como si la única salida posible para la sobrevivencia fuese el cinismo. El cinismo de la joven en esta ocasión, que sí, indudablemente se hace doctor. A mí me gustaría comentar sobre eso. Pienso también en la no relación que existió entre justamente la novela, que además está lo de El amante de la China del Norte, y la realización de la película, porque de hecho a Margarita la película fue algo que no le gustó, porque no estaba, los fines económicos no eran lo que evidentemente ella perseguía, ¿no? Y además lo que estaba jugándose ahí era el motivo que la llevó a la escritura, no precisamente esta construcción del amor y el encuentro con una sexualidad y que se despierta y no. O sea, hay una búsqueda reflexiva poderosa en relación a un cuerpo con apetitos que encuentra un lugar en donde hay una posibilidad para sumergirse en esos apetitos. Y si hay una justo no respuesta, también es buscado por eso, porque no hay un compromiso, porque está el asunto de eso va a quedar aquí, y ella sabía que se iba a ir de cualquier modo. Desde ese lugar sí habría justamente estos dos espacios, ¿no? Digamos, para pensar la propuesta tanto en el guión, como que además tiene ya muchas intervenciones, como en la realización fílmica, que está también muy maquillada, ¿no? O sea, el director le pasó un buen rato para encontrar a la actriz, ¿no? Así revisó a muchísimas personas en el casting, hasta que llegó a una muchacha de Londres, de los suburbios, que había ido 4 o 5 veces al cine, nunca había pisado el teatro, no tenía una carrera como actriz, y bueno, lo que sí daba era el cuadro, ¿no? Pues eso sí lo generaba, desde como la primera parte, ¿no? Y la segunda, pienso en la necesidad que hay en ocasiones en colocarle al amor a dos cuerpos que están como sustancias de goce, ¿no? Digamos, o sea, es como una pregunta para la cultura en la que nos encontramos, ¿no? Es preciso eso. El asunto es que cuando le preguntan a ella ¿por qué? ¿Por qué acostarte con un chino? En ese instante, no. Es que ella lo comenta interesante porque dice, porque quería igualarme a mis hermanos. Su interés en realidad era realmente una reafirmación frente al otro. Y esa reafirmación frente al otro, digamos que de alguna u otra manera lo consiguió con la herramienta de la feminidad. O sea, por eso hablé de empoderamiento. ¿Por qué? Porque cuando ella se sabe capaz de seducir, ella lo ejerce. Y lo ejerce como lo podría ejercer el hermano robándole a la madre. Con ese cinismo y con esa templanza. O sea, yo necesito esto y lo voy a obtener como yo quiero. No es una obtención idílica. O sea, no hay un discurso idílico. De hecho, hay un momento en la película, no sé si se acuerdan, que van a cenar, que nadie le habla chino. El chino habla y él no habla. Ellos no hablan, porque le hacen sentir su superioridad civilizatoria. Sin embargo, él se enoja porque ella baila de manera muy sensual con su hermano y le hace sentir que es su amante comprada. Una escena interesante donde él llega, casi abusa sexualmente de ella y tira unos cuantos besos en la mesa, como se usaba y se distinguía el uso en ese tiempo los mujeres. Entonces esta idea romántica de la película no existe.
O sea, no existe, tanto no existe que llega un momento en que ella lo va a visitar y él está hundido en el opio y no hay interés en ella. O sea, le dice, vete. Entonces, no es, yo no creo, esta idea de la ausencia de valores, no. Lo que pasa es que en ese momento el valor es otro. O sea, no hay un constructo amoroso realmente en esa historia. Entonces no podemos decir realmente que fue un ejemplo, una historia donde hubo un despertar emocional de ella. Ella tenía un sentimiento emotivo hacia su civilización, hacia su tiempo, hacia la forma en que se construyó el que se venía generando el sistema social y económico en Europa y el sistema en las colonias, y entendía cosas que en su momento, cuando llega a Francia, ella es parte del Partido Comunista, por ejemplo, y es castigada duramente durante casi a los 60 años, cuando ella tiene la capacidad realmente de insertarse en su sociedad. Digo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista discursivo, siempre estuvo, ¿no? O sea, y preciso su discurso habla de eso, de los que están, de los seres. No, es que la palabra por no me gusta porque se expresa, digamos, de los no insertados en el sistema social de mercado, en el sistema social romántico, en la escala psicoemocional y de valores preciso, pequeño burgués, diría los comunistas de ese país, ¿no? Entonces, sí también es una reafirmación en decir, a ver, yo soy la consecuencia del sistema fallido y por eso vengo y lo provoco. Provoco a mi sociedad diciéndole lo que hicieron de mí. Eso es la reafirmación de por qué escribo. Y creo que, y de ahí que no haya un lenguaje de un adolescente descubriéndose, reitero, es una mujer anciana, que es más, ella no sé si recuerden, pero al final de la novela y también de la película se encuentra el viejito en el elevador y él ya es evangelista, creo que era evangelista o bautista, no me acuerdo, y ella lo ignora como en su momento lo ignoraría a un cliente. No hay una emotividad, no hay una sensación de revivir una gran historia romántica, una gran historia, nada más. En realidad, cuando hablo de la emotividad, no me refiero a la relación de ella, o sea, esa es muy clara. Me refiero al conflicto familiar del que no se habla, ¿sí? O sea, a eso me refería yo, justamente porque estoy hablando de poner en cuestión no los valores porque se quieran reafirmar, sino porque su situación familiar está mostrando la patraña de todo eso. ¿Sí me explico? O sea, no es como que su relación es con el chino, es como el techo donde se empieza a construir como una mujer frente a su destino. Yo diría que es la confrontación directa con la realidad. O sea, es una realidad sin cortapisas, sin encajes, sin este regodeo, reitero, que en ese momento, o sea, estamos hablando de principios del siglo pasado, o sea, en donde había un regodeo del romanticismo, que volvamos a lo mismo, en las colonias llega tardío. O sea, sí hay ella está viviéndolo en ese instante, pero ella no se lo traga, ni tampoco le interesa ni siquiera le interesa la tradición occidental, tengo que decirlo. O sea, ella sabe que está volviendo a su occidentalidad en ese instante. O sea, en términos generales, ofendiendo en ese sentido, o sea, hay un esquema de los que llegan a colonizar que no se relacionan con los chinos, mucho menos de forma sexual. Entonces, a eso me refiero porque no hay o sea, ella se sabe provocadora y sabe que está rompiendo un esquema y sabe por qué lo está haciendo. Entonces, rememorar, la mujer rememora, nunca está la niña. Sí, hay una cuestión también con la memoria, ¿no? Que es algo que aparece en gran parte del trabajo literario de Durán. Y en relación a la familia me parece muy delicado porque se presta demasiado a estas deslices de, digamos, identificar como la construcción de la mamá, que ya el papá está muerto y tal, como en no de lo que mencionas, no vale, sino no poder situar
coordenadas en relación a, por ejemplo, el hermano que tiene una problemática para poder incorporarse a un ejercicio, digamos, lingüístico que implique un intercambio con los otros, ¿no? O sea, es al que tiene que defender, al que tiene que sostener. Y también pareciera que hay una parte seductora, bastante seductora, que en la película aparece en el baile, por ejemplo, ¿no? En donde aparentemente está bailando para el chino, pero se está jugando otra cosa que en la novela es muy, muy significativo, con el hermano, no con el chino. También una película, Sí, y que me parece que es bastante, o sea, se detiene, no sé qué tanto en un tono moralista, allá no profundizar más, en lo que quizás se le diría como una relación incestuosa, que después se va a elaborar desde otros lugares, incluso en la propia película, con la relación con la amiga, ¿no? En este internado en donde están viviendo, que es una acción maravillosa, porque está construyéndose un intercambio de una feminidad que está apalabrándose, ¿no? Se está poniendo en juego ahí. Y desde ese circuito me parece importante que el acto de la escritura es una técnica que bajo ese esquema no puede desligarse de la deuda de Occidente en gran medida, ¿no? O sea, como un ejercicio que le permite a ella producir una condición de recuperación de instantes que van a estar atravesados por juegos de interpretación en donde se pierde justo, digamos, lo que se creyó que fue, ¿no? Y que finalmente sí termina en un texto. Bueno, sí, sin embargo el texto lo estoy ya en Occidente. Sí. O sea, lo que trato de decir es que está hablando de la memoria de esta niña, porque preciso eso que decir es lo que para mí detona que no es un ser humano descubriendo su sexualidad. Tanto así que, bueno, podemos recordar que en la película ella baila con su amiga en los baños, pensando en cómo va a seducir al chino. Y termina haciendo el baile con el hermano, y el chino no termina seducido, termina enojado. Pero el asunto es que yo hablaba de regalos de su situación, pero allá, en el Oriente mismo, o sea, digamos que fue circunstancial, hay una memoria totalmente circunstancial del hecho, no hay una venganza occidental en el Occidente, ¿no? En el Occidente se asigna la tradición de escribir que los chicos también la tienen, ¿eh? O sea, es una forma, la memoria, llamémosla así, por lo menos en la obra de Blas, tiene que ver con una búsqueda, reitero, de afirmación de origen, y tiene que ver con un cinismo pragmático total. O sea, no hay una visión, reitero, romántica de ningún tipo. Y sí, precisamente hay una implementación de valores nuevos, quizá les podríamos llamar ahora antivalores, pero no creo. Yo creo que la fidelidad a sí mismo en la narratividad tiene que ver con un ejercicio de honestidad, y reitero, para ser escritor tienes que ser fatal. Y ella lo afirmó. Bueno, un asunto más respecto a este asunto de la familia que bien mencionas. Ciertamente la familia juega un papel central en la vida de ella porque ella necesita encontrar su lugar en ese no lugar de la familia. Siempre está en la búsqueda constante e incesante del cariño que no obtiene de la madre, y entonces va a buscarlo en otros lugares a partir de la seducción. Es ahí donde ciertamente la pasión empieza a ponerse en marcha para ir en búsqueda de sus pasiones. Ciertamente no es un amor romántico, pero sí es una necesidad de posicionarse en un lugar que en otros momentos no ha tenido. Y por eso es este juego desde su sexualidad, un tanto en este asunto polimorfo, por eso es que de pronto también juega a seducir a su amiga, y puede seducir al chino, no importa si es el chino o como bien dicen cualquier otro personaje, pero es esta necesidad de reafirmarse a sí misma y saberse en un lugar que previamente no había tenido. No, perfecto. Sí, es que tenía relación con esto que yo
daño que no tuvo. Por eso, me parece que no sabemos si es por eso o por otra cosa. Eso Hay hay la una parte, necesidad, exacto, sí, solamente una parte, porque sí tiene un lugar, pero desde este no puede realmente acercarse por completo. Y también es desde ahí donde la madre, cuando sabe de su relación con este hombre chino, pues también llega un momento donde es más fácil cerrarse de ojos y bueno, no importa si tiene esta relación o no, porque es conveniente para toda la familia. Bueno, muy breve, aunque se ha tocado aquí mucho sobre la cuestión esta de la sexualidad que ella ejerce sobre este hombre, a mí me llamó la atención en torno a esta cuestión de la sexualidad de la mujer. Algo que ella plantea en la novela, no en la película, no recuerdo tenerlo ubicado, cuando ella dice que la primera vez que vio al hombre en la panga esta que le estaba transportando, ella supo en ese momento que lo iba a seducir. Y ella reflexiona, y eso me parece muy importante, que las mujeres, por más que trataran de arreglarse y verse bonitas y vestirse de tal o cual manera para seducir a su hombre, los hombres se iban a los burdeles o tenían sus amantes, porque esta cuestión del deseo era algo que está o no está. No es algo que se pueda crear, no es algo que se pueda fabricar. Y bueno, yo un poco pensaba en esta cuestión del amor. Muchas veces pasan chavos y chavas, decenas, a diario, en todas partes, y sin embargo, pues no nos clavamos con alguien. Hay uno que, ¿por qué? ¿Quién sabe, no? Es un poco a esto a lo que me llegó, ¿no? Esta precisión que ella hace sobre el saberse que lo va a conquistar, ¿no? Que hay algo ahí que tiene que ver con el deseo. Pero yo no sé, eso me ha estado dando vueltas, si este deseo, yo me pregunto si es un deseo auténtico de ella o es algo que ella, ¿cómo decirlo? Hay una necesidad en su familia por salir de las condiciones en las que estaba. Y ella tal parece que se constituye como la sólida, la que va a poder resolver la vida de la familia. Y como decía el doctor, todos los hermanos y la madre se hacen de la vista gorda, ¿no? Nadie reclama nada, porque bueno, pues van a alcanzar un objetivo, ¿no? Ella es utilizada de cierta manera, pero complejo, ¿no? Porque pues ella acepta, ¿no? Bueno, son dos cosas. Una es que los libros que escribe sobre su madre, y ella lo dice, son un homenaje a ella, ¿eh? Esta idea de que no había amor entre ellos es relativa. O sea, de hecho, preciso cuando le entrevista sobre la segunda novela, donde menciona a su madre, porque primero está la de Los diques, a ella no le dan premios por Los diques, y según los críticos es mejor obra Los diques, que los diques frente al mar se llama, que La madre. Y digamos que la crítica no la trató tan bien, siendo mejor novela. Y es dedicada a su madre y es la historia de este despojo.
Lo que pasa es que no sufre, ¿no? Esta idea de que me voy a inmolar en nombre de mi familia no está en su cabeza. Nunca habla sino de lo bien que se le pasó con el chino y de repente algunos malos ratos. Lo digo porque yo sí creo que la madre de alguna de otra manera, esta idea de cerrar los ojos y no ver eso a veces medio, y verla así sería un poco injusto. Yo creo que más bien, de alguna de otra manera, la madre entendió que eran hechos consumados. Y finalmente hechos consumados en una sociedad en donde la historia era te educo hasta cierta época para que te cases, pues es mi hijita la de la silla rota. Y así la asumo. Mejor la mando de regreso a Francia y lo resuelvo. O sea, eran los modismos sociales. Pero creo que no hay esta onda de se inmoló en nombre del bienestar de la familia. Creo que la familia, de alguna de otra manera, fue contundente cuando no le hablaron al chino. Porque lo que le trataron de decir es, pues estás aquí pero no estás. Y a la niña lo que le dijeron, como bien lo comentó la maestra, es, sabes que aquí no te vas a casar, ¿verdad? En pocas palabras, entiendes lo que hiciste. Y creo que más bien asumieron la situación de decir es tu responsabilidad y es tu forma de entenderlo y de vivirlo. De hecho, no sé si ustedes recuerden una escena donde se embarca el hermano a Francia y hace una broma diciéndole te mantiene y te mata el hambre el chino a la mamá. Eso es consecuencia preciso de su vivencia histórica. Que nunca hay que perder de vista eso. O sea, estamos hablando de una historia de hace 120 años casi. Entonces, digo, con la moral de 120 años, ¿no? Tiene menos, pero con la moral de ese. Reitero, siempre cuando pensamos en la colonización hay que pensarla con los tiempos retrasados. Y ella no lo sufre, ¿no? Ella preciso, por eso decía que parece que todavía es sin vergüenza. Porque ella asume que eso fue la decisión de ella, no fue una inmolación familiar, ni mucho menos un sacrificio. Digo, si usted lee las descripciones de los momentos eróticos de Amante, digo que también me gustaría mencionar eso. Cuando se estrenó en México, se estrenó en los Lumière y duró creo que 4 semanas. Los que la vimos en el cine, fue un acto milagroso, porque era sinónimo de cine erótico, era cine francés. Fuiste a ver cine francés seguramente. En ese sentido, lo de justo el éxito se debe mucho más a un éxito mediático. Sí hay una escritura mucho más limpia en el sentido sintáctico, frases cortas, contundentes, directas, una construcción a partir de imágenes que no abusa de la descripción, por ejemplo, ¿no? Como en otra parte de su trabajo. Por el otro, también considero que la construcción que tenderíamos a hacer de como buscarle las causas a por qué ella estaba teniendo un juego erótico, placentero consigo misma a partir del cuerpo de él, ¿no? Se vincula por un lado a la comida, porque es muy interesante la escena que también en las dos, tanto en El Amante como en El Amante de la China del Norte, tienen una implicación en cuanto está la familia comiendo sin voltearse a ver y atragantándose, ¿no? Y piden, y él está ahí para pagar la cuenta. Es un mero pretexto, ¿no? Incluso después de ahí se van a bailar, etc. Es como una parte con la que tienen que cargar. Justamente lo de los diques, hay una relación con una madre que ella pierde en el sentido de la pérdida económica, lo que implicó para la mamá que estaba sola con ellos, el padre ya había muerto, y todo el dinero se va ahí, porque además los engañan, no es una mala inversión, es que hay un engaño, y un engaño que le pudieron haber hecho a la población del lugar, pero que le sucede a ellos como prácticamente exiliados también de su lugar de origen. Eso los vincula demasiado con la localidad, pero también los aísla. Entonces, sí, hay pocos momentos de cercanía con la posición de la mamá, y sí considero que no son para redimir algo, ¿no? Pero es una figura que en mucho de la propia novela parece incomprensible o no se le conoce. O sea, hay estas
estos diálogos entrecortados cuando le cuestiona por qué tanto favor al hermano, porque le roba, se va, estas cosas, ¿no? Que ella exige como una cuestión perdida también, ¿no? O sea, sé que no lo voy a tener nunca, pero ¿por qué? Y en la búsqueda de esas relaciones, digamos, dialécticas que producen también otros diálogos, me parece que está mucho en la escritura, o sea, en la pregunta por la historia, o sea, de dónde, a partir de qué se produce una historia, a partir de qué escribimos, a partir de qué dejar memoria, por qué se elige algo para que se traslade al papel, ¿no? Esta cuestión de cómo la ficción es una manera de olvidarnos. Yo no leí la novela. Vi la película en las nubes, no la vi. Yo pensé que no la había, que seguramente se quedó mucho porque después ya llovió, ¿verdad? Entonces hace muchísimo tiempo que no recuerdo muchos detalles. Pero algo que se me acaba de ocurrir y quería preguntar a los tres es que pareciera que sin querer Margarita muestra tal vez sin querer este mito del Oriente y Occidente. No parece ser el elemento cultural del Oriente del que casi no se habla, sino que me hace pensar en algo mítico y en algo que persiste. Estaba pensando en Murakami, que debo decir que no me gusta mucho, pero por casualidad he leído alguna novela suya, que parece que también se rompe esto. Hay como una especie de lenguaje que unifica. No quiero decir que no haya diferencias, pero no hay esta separación cultural tan tajante. Es así como yo lo veo. Pero puede estar equivocada, por eso me importa mucho lo que ustedes piensan. Pienso en el momento en donde él va a buscar a su papá con la intención, aunque sabe que va a ser la negativa, ¿no?, de obtener una venia, ¿no?, para la relación. Ella no lo hace así. Y hay una relación discursiva con la tradición a la cual él pertenece, ante la cual no cabe la posibilidad de un acto volitivo o voluntario de decisión. La decisión no existe. O sea, no es un acto de libertad y yo aprendí a ser libre por el amor. No, o sea, eso muestra la falsedad, ¿no?, de esa figura del yo también. Y desde ahí considero que son importantes esos referentes porque mantienen una tensión en la atmósfera discursiva, tanto de la novela, menos en la película, pero que sí la sostiene. O sea, hay una pregunta sobre Oriente que solamente se puede formular a partir justo de esa diferencia que es Occidente, ¿no?, de ese fantasma que creamos de lo otro, etc. Y que de algún modo sí encuentra, por ejemplo, lugares que son significativos, como en el clima, es decir, los cuerpos sudando, encontrándose a partir del clima y no de una intencionalidad, digamos, por ejemplo, ¿no? O sea, pienso más en estos espacios en donde los escenarios empujan como a esta ausencia o suspensión de las diferencias culturales. Pero la otra parte yo la situaría como la única manera que tendríamos como para leerlos, ¿no? O sea, como hacer esto, Occidente, Oriente, etc. Bueno, toda autoridad es mítica. Toda autoridad es mítica. O sea, desde no podría hacerlo de otra manera.
Sin embargo, como bien dice Tania, la desnudez democrática. La desnudez democrática. O sea, el vínculo de la novela que a nosotros nos vinculó con historia cinematográfica fue la culminación del deseo inminente y necesario. Y eso es lo que nos hace humanos, el cúmulo de sudor, sangre, semen y todas estas cosas que expelemos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues subyace lo humano, aunque sí es un encontronazo colonialista. La historia no es sobre China y Francia, la historia es sobre un fenómeno vivenciado en una sociedad colonial. Entonces, digamos que es compleja en sí misma, pero toda, y hasta, digamos, lo voy a decir tal cual, ¿no? La otredad más mínima es mítica, porque pones en otro ser necesariamente cosas y crees en otras cosas. El problema es ese, creer. Y aquí lo interesante de Marguerite es que dice, habla de un relato que no cree, habla del ejercicio, por eso de su empoderamiento frente a la otredad. Y eso es lo súper revolucionario, creo, en ese instante de esa novela. De darle el poder a la niña de decir, me voy a seducir ese chino y voy a hacerlo mío. Yo creo que la escena más icónica de esto que estoy diciendo es cuando ella llega y le da un beso al vidrio, al cristal del carro. Yo creo que ahí se sintetiza el ajuste de cuentas de ella. Es ella frente a lo que ella quiere. Y cómo pasó por encima de absolutamente todo para hacerlo. Y eso le implicó la capacidad de saber qué quiere. Y escribe sobre el futuro. Y bueno, pues sí, reiterando un poco lo que ya han dicho, ciertamente la construcción máxima de esta historia pues sí tiene que ver con esa pasión, con ese ponerse desde su sexualidad a lo que cada uno, bueno, en este caso la protagonista pretende o quiere hacer, no importando en realidad las circunstancias, en este caso más bien como el otro, de dónde viene el otro, podría ser de cualquier lugar, es simplemente un otro con el cual ella puede tener este vínculo con este otro donde le permite ser. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Más? Bueno, la cuestión es de que estaban mencionando de que hubo varios guiones para la película. Esos guiones, no sé, yo no los conozco, no sé si ustedes los tienen, los han visto o los leyeron, pero van relacionados con la posición política de Margarita. Para esta, no sé qué tiene un trabajo de tiempo atrás, que no sé si ustedes han visto la película de Hiroshima no Nagasaki. Ese que trabaja específicamente como guión, o sea, no es una novela, ¿no? Está diseñado en un momento en que está la Guerra Fría, está el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, adelante vendrá la crisis de los misiles, ¿no? Hay una preocupación por lo que pudiera pasar, que además tiene un referente muy concreto, ¿no? Específicamente la bomba atómica, ¿no? La hechura justo de este largometraje, que fue el primero de Resnais, ya había tenido otros trabajos con documentales previos, en donde estaba articulando una protesta de corte político claramente, ¿no? Como el de Guernica, por ejemplo. Implica pensar cómo llevar a cabo una protesta sin caer en esta cuestión panfletaria, sin que fuese un documental,
como para una función didáctica, o sea, cómo crear esa, no conciencia, no, sino ese diálogo que pudiera entablarse con el otro, con el espectador, desde el hecho, sin tampoco abusar de su exposición, como luego suele hacerse, ¿no? Mostrando imágenes que estén reiterando más, digamos, la agonía y que impacten inmediatamente a una cuestión estética y que no está atravesada por la reflexión. Un grave problema para el director. Él trabaja un par de meses, no se mueve el asunto de la grabación y llama a Margarita, ¿no? Ella en 2 meses saca justamente el guión y lo que comienza a plantear es justamente la historia, que es básicamente pretextual, de relación entre una actriz que está filmando un documental sobre la paz, ¿no?, en Hiroshima, que se encuentra con un japonés, que además es arquitecto, por cierto, ¿no? O sea, esta lógica de la construcción. En la noche, en un bar, se encuentran, él termina en la habitación de ella, y al amanecer, ella, en una imagen que además técnicamente es una de las aportaciones de René a la nueva ola, que se reconoce como en el cine francés, porque hay un acercamiento a la mano de este japonés, que tiene el rostro volteado, y mueve los dedos. Ahí aparece justamente un flashback que vincula ese momento con la historia de ella, con un amor que conoce en su juventud y que implicó la ocupación alemana, ¿no? Y que ella se enamora justamente de un nazi, ¿no? Cuando van a huir, a él lo matan y pues la comunidad la critica por haber tenido esa relación. Ella está en la nostalgia, en la evocación, se descoloca, hay un encierro, varias cosas suceden ahí, ¿no? Entonces, la historia empieza a plantear un atravesamiento histórico de la condición de la bomba nuclear y los efectos que tuvo a partir de ese eje que lo vincula, pero no es lo principal. Ahora, sí hay un antecedente en Margarita. Ella va a hacer una actividad abierta en la política. A su primer pareja ya la encierran, ¿no? Después tendrá vínculos con otra persona con quien va a tener un hijo, pero no lo hace desde una cuestión, digamos, superficial e inmediatista. O sea, la cuestión política en ella está, en todo el trabajo, pero sí habría que rastrearlo, porque es mucho, o sea, hacia donde está apuntando es a una complejidad en relación a no hay buenos ni malos. O sea, el hecho bélico es justo algo que mata. Digamos que la marginalidad es un tema. O sea, es que pues, la marginalidad es un tema que atraviesa la obra de ella. Sí es una forma de hacer, digamos que sin caer en esta idea de hacer arte ideológico, sí hay una presión ideológica dentro de su estética, necesariamente. Toda ética va de la mano de una ética, ¿no? No podríamos decir que existe sin ella, ni la puedes despojar. Alguna vez un maestro me dijo algo: ¿de cuándo acá los historiadores saben de arte si la estética y la ética son los que construyen eso? Y esa es la realidad. Pues toda su obra va permeada con los marginales. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Entonces, bueno, por esta tarde agradecerles su asistencia, ¿no? También a nuestros invitados, a Casa de Francia, ¿no? A Jacqueline André, y también, bueno, recordarles, ¿no?, otras actividades que tenemos. La siguiente semana la mesa de comentarios sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Va a estar en Casa del Poeta el miércoles de la siguiente semana, y también el sábado 7 de marzo el coloquio Erótica de la Locura, Historia de la Locura en el Cine. Algunas, bueno, 4 películas: está Psycho, American Psycho, Taxi Driver y Clockwork Orange, ¿no? Entonces, por ahí esperamos verlos y pues muchas gracias.
Álvaro Obregón.